Que Dios te bendiga de una manera preciosa y especial. Quien te saluda, el apóstol Pablo Martínez. Me gozo de poder saludarles y bendecirles en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartirles mis dos últimos libros: Cómo expulsar espíritus y demonios en el nombre de Jesús. En este libro, que es un libro de entrenamiento espiritual, de guerra espiritual, un manual para aprender a cómo hacer guerra espiritual efectivamente. Enseño en el capítulo 1 sobre la lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, cómo confrontarlo, cómo enfrentarse a él y poder obtener una victoria segura. En el capítulo 2 hablo sobre quiénes son y cómo operan los espíritus malvados. Recuerde que la Biblia dice que nos enfrentamos a demonios, a espíritus de maldad, que lo que quieren es hacerte daño a ti como iglesia y como hijo o hija de Dios. En el capítulo 3 hablo sobre quiénes son y cómo operan los demonios. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo operan? Al saber todo esto, tú sabrás cómo enfrentarte a ellos. Jesús, cuando reprendía a un demonio, Jesús lo llamaba por su nombre o por su naturaleza malvada o su naturaleza diabólica, y asimismo lo expulsaba. En el capítulo 4 enseño cómo expulsar espíritus y demonios. Esta es la razón de este libro: el que tú aprendas, el que tú sepas cómo expulsar a espíritus y a demonios. Tenemos que ser realistas. La iglesia del Señor, mucho pueblo de Dios, es ignorante de la guerra espiritual. A mí el Señor me rescató del satanismo. Durante 8 años estuve en ese mundo, y todo lo que tú vas a encontrar en este libro, cómo expulsar espíritus y demonios en el nombre de Jesús, son mis experiencias, lo que yo vi, lo que yo conocí, lo que sentí en ese mundo de oscuridad. Y ahora te enseño a cómo enfrentarlo, a cómo atacarlo efectivamente. Sé que muchos de ustedes están pasando por ataques, situaciones de brujerías, de hechicerías, de santerías. Les están atacando fuertemente los brujos. Les están haciendo trabajos de vudú, de macumba, y a veces no saben qué hacer. Y se encuentran confundidos, se encuentran o sienten que ya no pueden hacer nada. Sé que este libro te va a ayudar a despertar y a conocer más de la guerra espiritual y de la liberación. También tengo mi segundo libro, que titulé Demonología, Guerra Espiritual y Liberación. En este libro te enseño cómo el enemigo prepara ataques contra ti, cómo conocerle, cómo saber su mover, su accionar y sus estrategias. En la demonología se enseña todo lo concerniente a la naturaleza de demonios, del mismo Satanás, de cómo él se presenta y engaña muchas veces a la gente, y de la guerra espiritual y de la liberación. Recuerde, si usted va a entrar en el campo de la guerra espiritual, pero usted no está preparado, usted no ha sido entrenado, usted no tiene conocimiento de la guerra espiritual, usted va a cometer un suicidio espiritual. Satanás puede aprovechar esa ignorancia y hacerte daño. Recuerda que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por ejemplo, en este libro hay, por ejemplo, un capítulo dedicado
a la demonología, cómo operan y cómo se clasifican los demonios, cómo operan y cómo se clasifican. También hablo sobre la organización de las fuerzas demoníacas. Mire, algo que está bien organizado son las tinieblas. Muchas veces nosotros como cristianos, como pueblo del Señor, somos muy desorganizados en la guerra espiritual y en la liberación. Oramos como sea, reprendemos como sea, intercedemos como sea. Un capítulo muy importante que tiene este libro es demonios que regresan. Muchas veces no entendemos por qué nuevamente regresó esa brujería, por qué nuevamente regresaron esos tormentos, esos espíritus, esas situaciones. Si tú obtienes este libro y el libro de cómo expulsar espíritus y demonios, déjame decirte, tu vida va a pasar a otro nivel espiritual. Una de las cosas que Jesús habló mucho fue acerca de la guerra espiritual y de la liberación. Algo en lo que el ministerio de Jesús estaba muy firme era en expulsar demonios y espíritus. Para obtener estos libros, solo debes escribirme al número de WhatsApp que está allí en tu pantalla y los puedes obtener, prepararte, entrenarte. Escríbeme, porque los tenemos de manera física y lo tenemos también de manera digital en formato PDF. Entrénate, prepárate. Con estos dos libros vas a aprender muchísimo a defenderte en la guerra espiritual. Espero tu llamada, espero tu mensaje, porque sé que estamos en guerra espiritual y con estos dos libros que el Señor me ha permitido escribir, tú te vas a preparar bastante. Créeme, aquí están mis experiencias. En estos dos libros están muchas cosas que yo conocí en ese mundo de tinieblas y las he escrito aquí. Esto es una joya, porque es mi vida, mi conocimiento y mi experiencia. Espero tu mensaje. Que Dios te bendiga. Y recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. Bendiciones.